Primero, muchas gracias por estar aquí, a todas las organizaciones sociales de nuevo. Y... ¿ahí sí? Dale nomás, habla Ya. como bien pegado y fuerte. Bueno, partiendo, incluso antes de hablar del concepto constitución, creo que entendamos bien la historia del constitucionalismo y cómo el concepto de constitución y el para qué nos sirve se fue construyendo. Bueno, lo que fue el constitucionalismo fue un movimiento de técnicas jurídicas, porque eso es la constitución, es una técnica jurídica. Entonces, que proviene de lo que es el racionalismo, que es una corriente filosófica, la cual plantea que la razón nos sirve para llegar a las verdades y legitima el conocimiento. Eso es el racionalismo. Como que busca la objetividad. Busca la objetividad en todo, en la biología, en la física, en lo científico. Eso fue llevado a diversas áreas del mundo, cualquier cuestión en realidad, y llegó al derecho. Cuando llegó al derecho, este racionalismo, buscando la objetividad, se planteó la idea de lo que era el ser humano. Y cuando se planteó la idea de lo que era el ser humano, se dedujo lógicamente que éste tiene derechos humanos. Entonces es muy importante entender que la Constitución y la idea de Constitución nacen en conjunto con la idea de lo que son los derechos humanos. Bueno, esa es la primera conclusión a la que llega el racionalismo al aplicarse al derecho. La segunda conclusión al respecto, que es muy importante, es que el racionalismo de lo que se da cuenta es que las leyes, son lo más democrático, porque todos las conocemos, son públicas. Y lo otro es que éstas transforman. Antes no existía esta noción de instaurar un objetivo e ir hacia ello a través de un sistema jurídico. Esto lo instaura el racionalismo en lo que era el movimiento constitucionalista. Entonces, como primera conclusión, que es importante, el derecho transforma. Eso es muy importante porque dicen mucho ahora que la Constitución es un papel y nada más. Bueno, eso no es así. Y no ha sido así en Chile por 200 años. Porque la Constitución determina ciertas cuestiones que son muy importantes, sobre todo lo político. Como había siguiendo la idea, lo principal es que el derecho transforma y que la Constitución nace con la idea de derechos humanos. Todo esto de la corriente filosófica del racionalismo. ¿Se escuchó atrás? Ya, perfecto. Entonces, es muy importante que entiendan que la Constitución tiene sí o sí cualquiera, la de Estados Unidos, la de la Unión Soviética, la de todos lados, derechos y deberes. Eso está ahí, siempre. Y de eso se encarga. Es muy importante. Y que, la Constitución tiene como objetivo intentar garantizar esos derechos. Vamos ahora al segundo punto, que es la definición de Constitución. Ya un poco menos de historia y viendo un poco más lo concreto, les voy a leer una definición de Constitución que yo considero muy buena. Bueno, lo primero, que la Constitución es el principal documento jurídico y político de un país. Eso de que es político con mayúsculas. Es muy importante. Establece la separación e independencia de los poderes del Estado. Distribuye las funciones ejecutiva, legislativa y judicial y las demás que establece la Carta Fundamental, de manera de evitar la concentración de poder. Define además un sistema de freno y contrapeso entre los poderes del Estado, a la vez que mecanismos de cooperación entre ellos les señala sus competencias y atribuciones. Instaura un sistema de control de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, y de los actos del Estado, para que todos estemos con las mismas reglas. O sea, eso hace fundamentalmente, muchas veces se entiende la Constitución como lo que le pone límites al Estado. En realidad es lo que construye el Estado. La Constitución crea los poderes del Estado, crea al Estado incluso. Siguiendo,
volviendo a lo primero, y por qué dije que a eso de político pónganle mayúscula, es porque lo más importante de la Constitución es la decisión que ésta toma. Entonces, como segunda conclusión, es que la Constitución es una decisión política sobre cómo el Estado va a actuar. Eso es muy importante que lo consideren. Bueno, ¿hasta ahora bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, ahora voy a hablar un poco, ya que la Constitución en realidad no es igual en todos lados, obviamente. En todos lados se han formado diferentes corrientes constitucionalistas. Entonces voy a hablar de los diferentes sistemas jurídicos que hay actualmente en el mundo, para que cuando les digan, por ejemplo, no, en este país funciona de esta manera, bueno, no es comparable Chile a todos los países. Hay dos tipos de corrientes de cómo funciona el derecho y los sistemas jurídicos: el derecho común y el derecho continental. En el derecho común funcionan los países anglosajones, los que hablan donde se habla inglés. En el derecho común, lo que hace un abogado y todo el sistema jurídico en realidad es tomar sentencias anteriores de los jueces, o sea, lo que un juez dijo antes, un tribunal dijo antes, tomarlo y mostrársela al nuevo juez que está viendo el caso. ¿Cómo funciona el derecho continental? Es otra cuestión diferente, muy diferente. En el derecho continental, lo más importante son las leyes. Y la ley más importante, la ley fundamental, es la Constitución. Porque muchas veces se dice también que, bueno, que las AFP no están en la Constitución, que las ISAPRES no están en la Constitución, que en realidad como que nada estuviera en la Constitución y que cambiarla no sirve. Bueno, cómo funciona el sistema en realidad es que la Constitución está en una cúspide, imagínense una pirámide, y de aquí y sus ideas y principios chorrean para abajo. O sea, esa decisión fundamental sobre lo político que nombré anteriormente, que tenía que ser con mayúscula, chorrea para abajo. La manera en cómo vamos a transformar, cómo vamos a entender el Estado, chorrea para abajo. Y entonces, un abogado quizás no usa mucho la Constitución para mostrársela al juez, pero usa, claro, el Código Civil, el Código Penal, el Código Militar, todos los códigos, son como 10, pero todos los códigos están determinados por esa decisión que se tomó en la Constitución. ¿Bien? Sí. Perfecto, ya. Y claro, es muy importante que entendamos que Chile es del segundo sistema jurídico en el cual la Constitución y las leyes son lo más importante. Eso, para que no les digan, por ejemplo, que ha sonado mucho, Estados Unidos tiene una Constitución, Reino Unido no tiene una Constitución, Nueva Zelanda tampoco tiene una Constitución. Pero eso es irrelevante porque tienen otro sistema jurídico. Eso. Ahora voy a dejarlos con mi compañero Santiago, que va a hablar de las trampas que tiene la Constitución chilena, entre otras cosas. El poder constituyente, el primer concepto importante. El poder constituyente es la determinación de la decisión fundamental política. ¿Se acuerdan lo que decía mi compañero, la decisión fundamental política? Eso sería cuando uno hace una constitución. O también que esta decisión fundamental política es muy importante tanto para el presente como para el futuro de una comunidad. Así que por eso sería lo que hacemos cuando creamos una nueva constitución, o cuando establecemos una constitución, o cada vez que hacemos un plebiscito, y por lo tanto todo ese poder constituyente está en el pueblo. Ya, después ya dijimos el poder constituyente, y también existe el poder constituido. ¿Y qué es esto? Este es el poder fundado o constituido, de ahí viene el nombre, por el poder constituyente. Ya dijimos que el poder constituyente crea al Estado, funda el Estado, y con eso reconoce los derechos humanos y las garantías para preservarlos. Y para esto crea los tres poderes del Estado. Ahí está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y estos serían poderes constituidos. ¿Entienden más o menos la diferencia? Sí. El poder constituyente lo tiene en teoría,
O sea, la gente, aquí en Chile, en la nación, eso es parte del debate, obvio que eso lo vamos a hablar la otra semana, y el poder constituido viene del Estado. El poder constituyente de la gente, el poder constituido del Estado. ¿Me siguen hasta ahora? Ya, aquí mi compañero va a explicar bien los poderes del Estado ahora. Bueno, sí. Voy a hablar un poco de los 3 poderes del Estado que están en Chile, que son el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El ejecutivo es, bueno, el presidente, sus ministros, los intendentes y... ¿Los alcaldes? Los alcaldes, sí, gobernadores, alcaldes en general. El otro, el legislativo, que son los que nosotros elegimos, que es el Congreso Nacional, que está dividido en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que tiene distintas funciones, que no voy a entrar en detalle porque ahora no son muy importantes en realidad. Y el otro sistema es el judicial, que es el... Ya. Y bueno, ¿Y el Tribunal Constitucional? Eso es parte, es del juicio. Es una polémica porque se dice que es el 4.º poder. Estamos pensando lo mismo, porque ¿qué sacamos con tener Corte Suprema que determina los fallos si el Constitucional los va a cambiar? Porque no, eso es otro tema. Eso es otro tema del Tribunal Constitucional y vamos a hablar más adelante también de eso. Lo vamos a mencionar y también vamos a tratarlo con más profundidad en distintas sesiones, pero eso es otro tema. Es distinto lo que trata la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional. Ya, ok. ¿Quedó claro más o menos lo que dijo mi compañero? Ya, perfecto. Claro, bueno, antes que nada también, en Chile impera el poder ejecutivo. El presidente tiene un sobrepoder con ¿Es un respecto... sistema presidencialista? Sí, exacto. Con respecto a los otros países. Ok. Ahora ya sacamos lo que es el constitucionalismo, lo que es una constitución y más o menos los conceptos más importantes, ahora podemos hablar de nuestra actual constitución. Y ahora primero un poquito de historia. Aquí es vital Jaime Guzmán. ¿Todos saben quién es Jaime Guzmán? Ya. Perfecto, ya. Eso queda a criterio de cada uno. Perfecto, ya. Aquí es importante saber que Jaime Guzmán, desde antes del golpe de Estado, quería cambiar la Constitución, quería impulsar una reforma, lo que sea para alterar de cómo está armado el país desde 1925. Una vez ocurrido el golpe, acontecido el golpe, ve su oportunidad para llevar a cabo su misión, lo que él creía que debería ser Chile. Ojo que eso sí, que la figura de Guzmán era tan controversial, tan controvertida, que se le encarga a Enrique Ortúzar la creación de esta nueva constitución y por eso se llama la Comisión Ortúzar. Pero Guzmán integra esa comisión y siendo como el más cabezón de todos más o menos ahí, sus ideales quedan bien impregnados en esta comisión. ¿Ok? ¿Y Ortúzar es un abogado? Ortúzar es toda una comisión de abogados constitucionalistas que salieron de la Católica. ¿Ok? Aquí son 11 o 12 abogados hombres y una abogada, que sería Mónica Madariaga, la única mujer que integraría la comisión, que después vendría siendo ministra de Justicia de Pinochet. Hago hincapié en que solamente es una mujer porque es muy importante reconocer de que esta comisión es muy poco representativa. No solamente porque es en mayoría de hombres, que eso ya tiene un sesgo de género muy importante, sino que también hay un sesgo como muy elitista, porque la carrera de Derecho, hay que decirlo, es una carrera muy elitista, ya sea de la Chile o ya sea de la Católica. Por lo tanto, esta gente que vive muy alejada de la realidad de la mayoría de los chilenos, y nadie los eligió por estar ahí, así que ellos básicamente fueron abogados y abogadas elegidos a dedo, que se sentaron entre 4 paredes a decidir cómo debería ser Chile. Y políticamente de un lado. Y de derecha, claro. Y lo que hace esta comisión Ortúzar es que trata de implementar el plan económico de los Chicago Boys en Chile, que lo que hace básicamente es apuntar a un estado subsidiario, que ya lo vamos a explicar un poquito en siguiente sesión y lo vamos a nombrar en esta, y también, aplicar un concepto de derecho social que pueda ser visto como un bien de mercado, como un bien de consumo. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, eso es una razón por qué esta constitución podría ser poco representativa y legítima. La segunda razón es por cómo esta se validó en el plebiscito del 80. Este plebiscito, ya hay que decirlo, fue bien trucho por varias razones. Para empezar, fue hecho en contexto de dictadura. O sea, ya era muy peligroso salir a votar y votar más encima que no. Esto también, primero el voto no era secreto y más encima la papeleta era transparente. Yo me acuerdo que preparando justamente esta exposición yo leí por ahí que el gobierno incluso llamó a ojalá no doblar el voto más de 2 veces porque si no se iba a romper. A ese nivel de endeble, de transparente era el papelito. No solamente eso, también no existían registros electorales, por lo tanto hay gente que votó más de una vez y los votos blancos iban al sí.
Ahora hablando del voto, en la papeleta, esto es algo que mis abuelos se acuerdan, porque mis papás eran más o menos jóvenes para votar en ese momento, pero mis abuelos se acuerdan, y esto es verdad, que la opción sí tenía una banderita chilena, ¿ya? Y la opción no era un cuadrado negro. O sea, ellos se pensaban como que votar que sí era votar sí a la patria, sí a Chile, sí a la bandera, sí al progreso y todas esas cosas. Y la opción que no era como un hoyo negro de angustia, de desesperación, de desórdenes, de que se iba a meter Chile si es que no se aprobaba la Constitución. ¿Ok? Eso mismo nos van a tratar de hacer ahora. Es más o menos, sí, ya. Una vez pasado esto, retorno a la democracia, ya hay dos grandes reformas que se le hacen a la Constitución de 1980. Está la de Lagos, la del 2005, donde a mi juicio lo más importante es que primero se le limita el poder al presidente en el sentido de que rige por menos tiempo su cargo, 4 años. Se eliminan los senadores y diputados vitalicios o designados, que eso también es una trampa de la Constitución, de que vamos a hablar más adelante de las trampas de la Constitución, de hecho este es el tema del taller, pero ahí se elimina una, que eso es bueno. También Senadores nada más. Sí, senador, no había diputados designados, solamente senadores, claro. Senadores vitalicios. Sí. Y vitalicios también. Pero se eliminan los dos. Se eliminan los dos. Y la otra reforma importante que se le hace a la Constitución. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha bien así? Ya. Ojo con el cable. Y la otra reforma importante que se le hace a la Constitución es el 2015, cuando se elimina el sistema binominal, que ahí vamos ya a desarrollar un poquito más eso más adelante. ¿Ok? ¿El 2015 qué? El 2015 se elimina el sistema binominal. ¿Pero se elimina? ¿Y por qué hoy en día todavía se habla de que el binominal está vigente? Eso es otro tema. Y si quieres y ni siquiera es tema como de este taller, si quieres lo pregunta al final. ¿Perfecto? Ya, perfecto. Para el otro sábado. Ya, ok, perfecto. Esa sorpresa, pues me desayuné así. ¿En qué planeta? Bueno, eso es parte de... Quieren que uno esté desinformado. Ya. ¿En qué me desconcentró, señor? Ya. La tercera reforma que dijiste que era de la... El sistema Sí, binominal. el sistema binominal, ya. Ahora pasado ya las reformas, vamos a hablar de la Constitución como está ahora. Tiene diversos principios, pero para mí, a mi juicio, los más importantes son dos. Primero, el principio que claro que esta Constitución, este país, este gobierno es presidencialista, como dijo aquí la señora. El artículo 32 de la Constitución, que vamos a nombrar uno que otro artículo en este taller, pero no vamos a entrar muy específicamente en ellos porque eso es tema de futuros talleres, pero en el artículo 32 se establecen las potestades del presidente. Entre ellas es declarar estado de emergencia, como ya sabemos que es posible hacerlo, pues nombra ministros del Tribunal Constitucional, nombra ministros de la Corte Suprema, y tiene como... Esto lo encuentro muy importante, que el presidente, si bien está en el poder ejecutivo, tiene injerencia muy relevante en el poder legislativo. ¿Por qué? Puede vetar leyes. Puede vetar leyes que no le parece como se redactó o no van con su programa y la manda de nuevo al Congreso para que se reescriba simplemente, y si no es muy difícil volver a meterla. A través del mensaje puede instalar proyectos de ley según también, repito, sus intereses, su programa, su coalición, lo que sea, y también puede darle suma urgencia a distintos proyectos de ley. O sea, por ejemplo, el proyecto de nueva constitución de la expresidenta Michelle Bachelet lo sacó como un día antes de salir de su mandato. Ese proyecto está durmiendo ahora en el Congreso y probablemente va a dormir ahí por muchos más años, independiente de lo que vaya a pasar ahora o no con una nueva constitución. ¿Por qué? Porque Piñera no le da ni suma urgencia a eso, ni a otros varios proyectos, sino que él le da a lo que él le interesa meterle. Ahora, una vez ya revisado cómo funciona la Constitución, por qué es ilegítima, más o menos los principios que tiene, ahora vamos a revisar las trampas que tiene la Constitución. ¿Ok? Primero está la reforma constitucional, que esto es simplemente cambiar lo que sea una coma de la Constitución, y para esto se necesita 2/3 de quórum en el Congreso y los senadores. ¿Ah? Sí, pero espérate, sí. Senadores y diputados, no hay que... Ya. Y esto es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque la derecha... El tope histórico que ha tenido la derecha en Chile es 44% del voto sí y no, y por lo tanto más o menos siempre tiene una representación más o menos importante en el Congreso, senadores, diputados, así que eso es muy difícil de cambiar. Punto 1. Después ya. Otra traba para la Constitución, para cambiarla,
es las leyes orgánicas constitucionales, que estos son leyes que determinan cómo funcionan distintos órganos, distintas cosas como los militares, como los sistemas de votación, que eso se cambió en 2015, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional. Y ahora me voy a detener ahora en el Tribunal Constitucional, que es lo que estábamos hablando, que esto termina siendo casi una tercera cámara y da un veto político a los proyectos de ley que salen del Congreso. Esto generalmente ha sido usado por la derecha como, claro, una tercera cámara, cuando cada vez que pierde en el Congreso una ley. Por ejemplo, lo que pasó, esto no está muy fresco en mi memoria, porque igual fue hace hartos años, creo que no me acuerdo si fue como bien en el 2015-16, que se impulsó la ley para eliminar el lucro en la educación. Repito, tampoco me acuerdo muy bien qué artículo era, pero un artículo que decía que los agentes con fines de lucro no podían financiar la educación. Y ese artículo solamente se manda al Tribunal Constitucional y se declara inconstitucional porque va en contra del libre mercado, otro de los principios que defiende esta Constitución. Por lo tanto, eso pierde todo el espíritu de la ley. Como recuerdo, de nuevo, no recuerdo muy bien qué lo dijo, pero lo puso muy bien. Aquí no se puede escribir con la zurda, pero sí se pueden contratar zurdos. Ese es más o menos lógico, así quedó la ley. Perdió todo el espíritu que tenía, al final el lucro sigue en la educación, cosas así. También se quería mandar, por ejemplo, antes el proyecto de ley de las 40 horas al Tribunal Constitucional, porque era muy probable que este fuera aprobado. Ahora, como dada la contingencia, no sé si lo van a hacer. Pero al final el Tribunal Constitucional ha sido como el arma secreta o el último recurso de la derecha. El aborto. Como también, sí, también el aborto de las tres... No se logró despenalizar porque era considerado también inconstitucional. Esta ha sido el arma secreta, sí, la última traba que ha usado la derecha para lograr cambios no constitucionales probablemente tal, sino que cada vez que se logra hacer como un cambio más concreto en el país. Y por último, el sistema binominal es una cuarta trampa que, si bien ya se eliminó, considero que es necesario decirla porque al final con este sistema hay dos graves problemas que generó. Primero, logró desincentivar a la gente a participar en política, o sea, a través del voto. ¿Por qué? Porque como generaba arrastre, como eran solamente dos listas, la gente no se sentía representada por la gente por los políticos, las políticas que están en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, porque al final uno votaba por uno y no salía porque su lista no doblaba a la otra en votos, así que salía que si bien tenía como 20.000 votos menos, yo no voté por él, no me representa y cosas así. Y eso también genera un segundo problema, que como es por listas, aquí la derecha tiene como un colchoncito de representación asegurado en el Congreso. Y este sistema binominal también era un candado extra para todas las trabas que había antes, que dijimos los 2/3, los quórums de leyes de reformas constitucionales, los 2/3, y las leyes orgánicas, que son 4/7. Al final, eso aseguraba de que ese tercio del Congreso hiciera como que vetara una reforma constitucional, o esos 3/7 vetaran una ley orgánica. Por ejemplo, tal vez si no hubiera estado esto, hubiéramos tal vez cambiado la Constitución hace rato, tal vez el Tribunal Constitucional hubiera estado eliminado, hubiera cambiado su función, tal vez algo que sí sirva y cosas así. ¿Me entienden más o menos a lo que voy? Por eso es lo más relevante del sistema binominal. Y entonces lo que me interesa es que estas cuatro trabas, me interesa que se queden, que esta Constitución está hecha para soportar cualquier cambio. Es muy hermética. Eso fue la idea de Guzmán. Incluso hay una cita por ahí dando vuelta que de la Comisión Ortúzar, que se desclasificaron las actas de esa comisión hace unos cuantos años, tal vez 10, 15 años, y ahí uno puede leer que Guzmán dijo que el objetivo de esta Constitución es, si es que mandan los adversarios, si es que nos ganan los adversarios, que ojalá tengan la cancha más peluda posible para poder jugar. Entonces, lo irrelevante acá es que la reforma del 2015, la reforma del 2005, son maquillajes al final, no cambian nada en la práctica, porque cada reforma, cada cambio que nazca de esta misma Constitución mantiene tanto los ideales como los métodos del actual sistema político, que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de la gente, del pueblo. Por eso es necesario hacer una Constitución de cero. Esta reforma, por ejemplo, del 2005 o la 2015, vendría siendo lo que se llama poder constituyente derivado.
¿Se acuerdan de cuando les hablé del poder constituyente? El poder constituyente derivado es cuando se reforma una constitución preexistente de acuerdo a reglas preexistentes. Que lo encuentro, si la constitución funciona bien, perfecto que se ocupen sus mismos mecanismos para cambiarla, porque por algo funciona bien. Y si necesita hacer un ajuste, todo necesita ajuste. Pero lo que se necesita ahora en Chile es lo que se llama el poder constituyente originario, que es cuando se hace una constitución de cero, se funda un Estado de cero sin reglas preexistentes. Y eso es lo que necesitamos ahora. ¿Quedó claro? Ahora sí, ojalá abrir las preguntas. Todos estamos convencidos de que el sistema no es que colapsa, ¿no? El compañero acaba de comentar de que estamos construyendo un nuevo Estado. En ese sentido, me parece que una de las puntos de partida es estar convencidos de que hasta ahora las constituciones que nos han regido no cuentan con la forma de la legitimidad. Es decir, partir de la base que ahora, digamos, este proceso que estamos acompañando nos precisa en el tránsito de construcción para que realmente conserve la legitimidad. Es decir, que realmente ese documento jurídico y político, guarda, va a entrar en una discusión, ojalá constructiva, porque en algún momento van a haber resistencias, incluso dentro de nosotros mismos, a reformar un sistema político que por ahí hoy nos decepciona porque perdimos derechos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento resignó a que la cosa fuese mejorando porque el sistema podía reformarse, corregirse o tener determinadas correcciones que nos permitieran subsistir o recuperar derechos? Nos damos cuenta de que hoy no hay. Por ahí Piñera aparece como el tipo de la molestia, pero el sistema permanece. Las preguntas me sacaron de foco y no leí el estado subsidiario. El proceso de educarnos, como dicen los compañeros, es una cuestión crucial y en eso uno tiene que ceder porque mi postura a lo mejor no es la política. Mi postura es poder compartir, poder escuchar al otro y ponerme en la situación del otro. Guarda, ese es un tema muy complejo para la derecha, poner, ¿no? Contemplar la alteridad, los olvidados, los postergados, los perjudicados de este sistema no fueron contemplados por la derecha. Y en algún momento habrá que preguntarle, ¿vos pensaste en el que vivía en otro barrio que fue perjudicado de este sistema? Es una cuestión ética que no está contemplada en la política porque el sistema se corrompió por el compadre, por el amante, etc. Entonces es un tema que nosotros también tenemos que recuperar y nosotros tenemos algunas, en términos de territorio, tenemos coherencias políticas y tenemos que buscarlas. Hay coherencias que llevan miles de años con un sistema de justicia. Mis compañeros allá de derecho, yo no sé cuánto saben de justicia comunitaria. Hay que atreverse a abrir una puerta, escuchar sobre justicia comunitaria, por decir algo, ¿no? Y apostar ahí. No sé si alguno de ustedes puede armar una tesis sobre eso. Por ahí se atreven, pero no se lo van a permitir, porque el sistema está consolidado para que no se mueva. Entonces es un desafío arriesgar, porque construir un nuevo Estado significa que nosotros vamos a ser otros en la manera de ver el mundo. ¿No? Esa construcción solidaria y superar la individualidad que hasta ahora nos lleva a que algunos se caen y no hay que los recuperen. Bueno, queda ahí. Ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno.
Les pido que se acerquen bien el micrófono, así bien pegado y bien de frente. Ya. Ustedes señalaron la labor ideológica que puede cumplir la Constitución. Bien pegado todo. Ustedes señalaron la labor ideológica que cumple la Constitución a la hora de interpretar, ¿cierto? Y de ver cómo se va a realizar, a materializar la política en el país. Y hay una situación que se da mucho, y es que, y ojalá se puedan referir a eso, es la que, como los derechos no están garantizados, por ejemplo, uno para pelear por la educación tiene que alegar por el derecho de propiedad sobre el servicio de la educación, Exacto. al igual que la salud. Entonces ahí también hay una jugada ideológica de no permitir una mirada diferente a la que esa misma Constitución establece. Ni siquiera permite la democracia. Ay, es el micrófono. ¿Puedo hablar así? No, la pregunta va relacionada a que la Constitución la Constitución no permite una interpretación diferente a la propietarización de los derechos que uno quiere exigir. Y va ligado al tema ideológico del que cómo está enclaustrado eso, pues se pueden la subsidiariedad. Hola. Según esta constitución es minimalista, hermano. Mi pregunta es simple. Tengo entendido que desde la Constitución de 1925 las orgánicas populares no pueden llevar más que peticiones al Parlamento mediante partidos políticos. No podemos llegar y decir, puta, ¿saben qué? Estamos chatas y chatos de la mierda que nos hacen comer todos los días, queremos cambiar la Constitución. Entonces es como tenemos que recurrir a un partido político, podemos llevar nuestras orgánicas con nuestras peticiones a través de distintos delegados, si es que el plebiscito resulta. Me voy a colgar de la pregunta que acaba de anunciar el compañero, porque básicamente retrata la misma inquietud mía. Y creo que es una pregunta, pero para que ustedes digan si estoy entendiendo correctamente lo que se dice aquí. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién decide? La Constitución nos ordena para que decidamos sin salir a matarnos. Y nos tiene que entregar entonces las mismas posibilidades a unos y a otros para que nos escuchemos, para que nos entendamos. Ni hablar de la importancia que tiene si se ve en un plazo largo y si se ve en todo el territorio, y más la importancia de la educación. Segundo, ¿quién decide? Yo no quiero que otro decida por mí y el otro no querrá que yo decida por él. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos hace la Constitución? Yo entiendo que la Constitución nos está ordenando y está distribuyendo el poder. El poder es nuestro, del colectivo. Pero la Constitución entonces lo resume, yo puedo lo responder ordena, las tres y quería hacerle como un órganos que permiten hacer leyes, funcionar con tribunales, hacer deporte, tener escuelas, tener todo lo que una sociedad necesita para ordenadamente avanzar. Yo puedo responder las Pero el poder está básicamente en nosotros. Entonces la pregunta del compañero es, si podemos hacer cambios, ¿dónde y quiénes lo pueden hacer? Aquí está la punta abierta. Nosotros hoy día estamos haciendo cambios y estamos consignando y reafirmando, constituyendo Constitución nueva, con página abierta. ¿Para qué? ¿Para que escribamos lo que nos van a venir a soplar al oído a alguien? No, no, para que pensemos. Somos libres para pensar, somos libres para tener preguntas, inquietudes, deseos, tenemos valores, queremos ser solidarios. ¿Qué nos dice la presente Constitución? ¿Para qué se hizo? Está a la vista. Se hizo para debilitarnos como sociedad, para desestructurarnos, dividirnos y sobre todo para enriquecer a algunos y para hacer de la miseria la vida diaria de muchos. ¿Por qué? Fácil. Ustedes y todos hemos oído hablar de los subsidios, ¿verdad? Hay una teoría y tiene un Nobel de Economía, el que la hizo se llama Friedman, y se llama la teoría del monetarismo, que es, para decirlo en simple, hasta el agua era libre, el agua no tenía precio. Privatícela porque el mercado va a decidir cuánto vale. Entonces usted necesita mucha agua, más precio, necesita poca agua, menos precio. Se quedaron unos pocos con el agua y hoy día sabemos lo que nos cuesta el agua. El agua era de todos y eso sirve para todo el resto de los recursos. Mañana nos van a pasar una mascarita para medirnos cuánto aire consumimos
Está en nosotros saber si esas cosas se van a hacer o no. Y estamos en nosotros decidir cuándo, cómo y qué vamos a hacer de las constituciones y del sistema que nos ordena. Entonces, está en nosotros, compañeros. Está en nosotros, ordenadamente, pero con fuerza, decidir y decirles, señores, queremos carta blanca y queremos todas las estructuras del Estado de ahora al servicio de esto que es vital para el país, para todos, para nuestros pueblos originarios que no han tenido que esperar 150 años como nosotros, han tenido que esperar más de 500 y más. Entonces, tenemos que, si va a ser inclusiva, claro que va a ser inclusiva porque tenemos que convivir en este territorio todos, tenemos que caber aquí todos, usarlo todos y salir y vivir felices todos aquí. No es derecho que unos pocos sean felices, sobre todo cuando hacen del dinero, de su felicidad, y otros tengan que simplemente entregar su sangre para que otros pocos vivan con todo el lujo que ni siquiera pueden medir ni contar a diario. Entonces, esa es la pregunta clave, compañeros. Estamos aquí en un acto que es esencialmente constituyente. Nos estamos constituyendo, nos estamos empoderando ordenadamente, sin violencia, pero estamos diciendo con fuerza, el poder está aquí y no está en otra parte. Y de aquí saldrá para los partidos y para los que quieran oír, y si no, habrá otros partidos y sabremos elegir nuevos representantes, y entre todos aquí, sobre todo los jóvenes, van a sacar cómo hacer las cosas de forma que no nos vuelva a pasar, ojalá nunca, pero que si nos pasa, que nos lleve bien preparados. Recordemos que el año 73, que fue el comienzo de nuestra debacle, estábamos divididos. Estábamos totalmente divididos. Quizás diríamos que había tres sectores, una derecha, un centro y una izquierda. Nos pilló eso, como dicen, cagando, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en abril, todavía nos queda hacer eso. La Constitución está viva, hoy está viva. Tenemos que descartarla en abril. Hoy está viva, no está muerta. Nosotros tenemos que matarla en abril. O sea, no podemos dar por descontado eso. Nosotros lo que tenemos que es allanar ese camino. Por eso tenemos que encontrarnos nosotros, encontrar un punto intermedio, porque tenemos disparidad de criterios. No nos vamos a encontrar si no nos buscamos. Eso es, tenemos que buscarnos uno a otro, porque somos diferentes, tenemos diferentes criterios. Y nos va a costar eso, y nos van a buscar por ese lado, por nuestras discrepancias, nos van a buscar esas discrepancias que tenemos, porque sí las tenemos. Y no preguntémosle a Moni. Ok. Ya. Ahora respondiendo más o menos las preguntas, partiendo por la tuya, tú estás hablando más o menos ahí del Estado subsidiario, que es un principio tácito pero que defiende nuestra Constitución. Como por ejemplo está el artículo 9, que defiende el libre acceso a la salud. Un poquito más en tu boca. ¿Así? Así. ¿Así? Así. Ya. Bueno, primero el Estado subsidiario es que el Estado... Vamos a tratar de que... Ya, el Estado subsidiario solamente permite que el Estado propiamente tal se meta donde los privados no pueden o no quieren meterse. Igual en mi opinión es casi que donde los privados no quieren meterse nada más, porque si pudieran y no les hace beneficio, no se meterían ni punto. No es negocio y punto, claro. Entonces tú hablas aquí de, por ejemplo, de la interpretación de cuando uno pide libertad para algo y eso no te asegura ese derecho. Lo que tú querías es cómo puede ser como tolerante con otras posturas. Sí, como que es propiedad del derecho, como por ejemplo la persona de la profesora que pidió a la AFP. Ella alegó que era su propiedad el dinero de la AFP. Sí. Por lo tanto tenía derecho a esa propiedad. Creo que no creo que no apunte eso. Yo lo que yo pregunté iba relacionado a que tú no puedes exigir mediante la actual Constitución la defensa de un derecho. Ya. Lo que tú tienes que exigir es la propiedad privada que tú tienes sobre un servicio
respecto a la salud o la educación. Sí, ya. Perfecto. Ya, Claro. exacto. La ley funciona como tratándonos a todos y a todos como clientes. Claro, Exacto. Por tanto, esto de la lógica de que estamos en democracia y cada 4 años podemos votar un proyecto político, es una total mentira. Por ejemplo, ya ellos mencionaban la frase de Guzmán, que es que si con esta constitución está hecha para que si los adversarios ganan, la cancha esté tan dispareja que no puedan hacer algo tan distinto a lo que uno mismo desearía. Es decir, a pesar de que ganemos cualquier elección con la constitución actual, no podemos proponer un proyecto ideológico diferente porque el marco de juego no nos permite proponer un proyecto ideológico diferente. La única vía es la propiedad de los derechos, la propiedad de las aguas, la propiedad de todo. Entonces, eso era como si se puede referir a eso. O sea, bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, como lo que usted habla, claro, es del Estado subsidiario y todas esas cosas. Uno podría, por ejemplo, cambiar la redacción de ese artículo, porque, o sea, en teoría, se escucha mucho mejor ahí, perfecto, ya. Cuando uno habla de el libre acceso a la salud, es como decía aquí el compañero que el Estado nos ve a todos como consumidores y como consumidores iguales. Lo que te dice el libre acceso a la salud es que uno tiene el derecho de atenderse donde quiera. ¿Cachai? Pero eso en la práctica no se da, porque eso depende del bolsillo. Por lo tanto, el Estado tiene la única obligación de asegurarte libertad de elecciones. Y eso es libre mercado puro. Pero no tiene la obligación de garantizarte ese derecho. O sea, ahí podrías cambiar eso. O sea, ojalá como el Estado está obligado a garantizar la salud a toda la población por igual, por ejemplo. O según sus necesidades. A eso podrías apuntar tú. Pero lo otro, eso de que esta constitución es rígida y no permite como las otras posturas, eso que también estabas apuntando tú, yo personalmente me detendría un poquito ahí, porque si bien uno podría pensar que toda postura es válida, no toda postura es válida si atenta contra los derechos sociales o derechos humanos de las personas también. Así que tal vez sería bueno, si bien tener una constitución más flexible en algunos sentidos, que no trance, que no ceda en derechos sociales. ¿Me entiendes a lo que voy yo? Por ejemplo, estábamos hablando del Tribunal Constitucional. Uno puede tener las críticas que quiera al Tribunal Constitucional. De hecho, en otras partes del mundo no funciona de manera de que ataca a un proyecto de ley o una ley porque sea inconstitucional, sino porque la ataca si es que no se cumplió como con un requisito para levantarla. Por ejemplo, si en el quórum de los 2/3 no se alcanza y se aprueba igual, ahí entra el Tribunal Constitucional y la vota. Pero aquí apunta al Tribunal Constitucional si es que es contrario a la Constitución. Pero a veces, por ejemplo, el problema no es el perro, sino es el dueño. Imagínense si la Constitución defendiera derechos sociales. ¿Cómo sería que un Tribunal Constitucional defendiera así los derechos sociales como lo hace ahora? Eso también es digno de tener en cuenta. ¿Okay? Ahora, lo de la Constitución minimalista. ¿Sí tú? Dale ya. Bueno, respecto a la Constitución minimalista, en general las constituciones en el mundo no son muy amplias. Todas respecto a los códigos civiles o penales son mucho más cortas en realidad. Y para mí en realidad, como coordinadora no tenemos una opinión al respecto, así que, en mi opinión, una constitución de este tamaño no me genera en realidad problema porque que sea pequeña, en mi opinión, permite que cada gobierno lleve a cabo su plan de la mejor manera. Entonces, en mi opinión, es más democrática. La pregunta tiene que ver con que si sigue vigente lo de la Constitución de 1925, que es el peticionismo solamente de las orgánicas populares, lo que se vio graficado en el rechazo de la Asamblea Constituyente de Trabajadores y Trabajadoras Intelectuales por la Constitución de Alessandro. Entonces, como vamos a dar toda esta lucha, vamos a votar convención constituyente, porque ya le cambiaron el nombre, ¿cachai? En abril 2020, ¿y qué? ¿Cachai? Vamos a tener que recurrir al peticionismo una vez más, y no vamos a poder exigir verdaderamente que queremos un poder constituyente originario y vinculante. Bueno, solamente vamos a poder pedir y vamos a tener que solicitarle a los dignísimos partidos políticos que lleven nuestras propuestas. Dos cosas. Primero, el acuerdo que se firmó el viernes en la madrugada de la semana pasada no está escrito en piedra. Se puede disputar todo lo que está ahí. Se puede disputar todo lo que aparece ahí. Los mismos partidos, ese acuerdo se puede quebrar en cualquier momento incluso. O sea, de hecho el otro día estaban las noticias diciendo está ahí titubeante. Sí, porque Alamán empezó a interpretar otra cosa, eso es meterse en otras cosas, claro. Uno. Dos.
Pero hay que tener en cuenta también que ese mismo acuerdo dice que esta constitución, lo que se vaya a discutir en esta convención constituyente, es una hoja en blanco. Así que los invito a todos a tener como que la mente abierta de cómo podría ser Chile, porque esto es literalmente partir de cero. Yo personalmente creo que ojalá, no sé si por ejemplo la población de alguna manera pudiera levantar plebiscitos de manera autónoma pero vinculantes, por ejemplo tal vez para hacer proyectos de ley, porque al final la misma población vive en Chile y los diputados o presidentes que levantan esos proyectos no siempre están con los pies bien en la tierra con lo que pasa en Chile. Y eso puede ser tal vez a través de cabildos, a través de plebiscitos propiamente tal, así que hoy en día sí, como que la única forma que tenemos de como presentar demandas es a través de partidos políticos. Una nueva constitución puede permitir eso, puede permitir otra forma de instalar demandas, leyes, lo que sea. O sea que si ganamos en abril del 2020, vamos a tener la posibilidad de hacer nuestra orgánica y llevar... No es automático. No, tenemos que disputar todo. Habría que disputarlo, mira, una vez ganado... Sí, mira, esto es muy importante. Este acuerdo es recién la batalla inicial para un partido enorme. O sea, no solamente eso, una vez aprobada una nueva constitución, después no solamente con eso estamos listos. Una constitución nueva no va a solucionar todos nuestros problemas. Aquí hay que seguir organizándose, hay que seguir informándose para votar por diputados, diputadas, senadores, senadoras que tal vez no vayan a manosear la constitución, que tal vez que no sea que el día de mañana, una vez aprobada una nueva constitución popular, soberana, que esté como en sintonía con toda la gente, lleguen de la nada 100 diputados de derecha y la cambien de nuevo entera, no sé. Todo esto, nada está zanjado ni aunque ganemos. Todo se puede pelear. Ya, sí, pero es que aquí está, perdón, es que aquí está primero y después va usted. Pero es que no sé si llega el cable. Sí. No, hola, buenas tardes vecinos. Solamente una pregunta para ustedes que son más especialistas en leyes. Es sobre la posibilidad de esta vez avanzar hacia un sistema parlamentario. Con primer ministro, porque tengo entendido que eso le da mucho más estabilidad a gobernar en un país y así de alguna forma se le quitan tantas atribuciones al presidente. ¿La podía tener tú? No sé cómo podrían ustedes orientarnos en eso y qué tan factible o qué tan positivo podría ser para este nuevo proceso de orden de los poderes del Estado. Eso. Bueno, como coordinadora no tenemos tampoco opinión, pero nosotros, o sea, yo por lo menos prefiero el sistema parlamentario, porque es más representativo en mi opinión, de las partes del... Yo creo que un parlamento realmente que sea elegido luego de esta nueva constitución, que sea legítima por nosotros, que hayamos hecho nosotros, va a subir en realidad la participación electoral y va a hacer que el parlamento sea mucho más legítimo. No va a ser el mismo parlamento que hay ahora. Entonces, bueno, eso en realidad. Creo que se representan mucho mejor las regiones a lo largo de Chile también. Más activo, menos burocrático. Sí. Yo también estoy de acuerdo con mi compañero aquí, también me caso más con el parlamentarismo, pero para preguntas futuras acerca de si es posible hacer esto o no en la nueva constitución, repito, tengan la mente abierta, pero de todas maneras es común que en todas las refundaciones de los estados, en todas las nuevas constituciones, las asambleas constituyentes, congresos constituyentes, como quieran llamarle al mecanismo que se va a usar para redactar una nueva constitución, solamente tienen 3 limitantes: los derechos humanos, la separación de poderes y principios básicos de la democracia como la participación popular, como la dignidad humana, como el bien común y cosas así. Fuera de eso, la puerta está totalmente abierta. Y ahora, usted preguntó si los problemas del Tribunal Constitucional... Sí, por problemas de fondo, por problemas que atacan como elementos, principios fundamentales para la Constitución. De forma... Eso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional austriaco o de otros países europeos atacan, por ejemplo, no sé, faltó una firma acá, está mal redactado acá. Y de todas maneras, y eso como que igual es muy importante pensar de que esos tribunales deberían actuar muy pocas veces, porque en verdad no me cabe en la cabeza si es parte de la ley que se apruebe una ley de tal manera. ¿Por qué no se daría de esa forma? Deberían ser errores muy mínimos y cada cierto tiempo. En cambio, el Tribunal Constitucional está aquí en Chile está casi trabajando todo el año, porque revisan cada proyecto que se les envía, claro, pero generalmente son varios, son de fondo, no de forma. ¿Okay? No un tribunal técnico, un tribunal ideológico.
Sí, pues, no, se le tiene que enviar, se tiene que, como, es como al final, es como un... Sí, o sea, es como... Es como un tribunal, es como una corte de apelaciones al final. Uno, por ejemplo, el ejemplo que yo tiré delante del problema de la ley para el fin del lucro de la educación, ese artículo pudo haber pasado súper piola, sin que nadie lo hubiera mandado al Tribunal Constitucional, pudo haber pasado igual. Él solamente actúa cuando se lo piden, más que nada. Ya. Parece. Muchachos, ¿ustedes cómo están vinculados al mundo judicial? ¿Cómo sacamos el negocio de la justicia? ¿Cómo hacemos para que finalmente el que paga más no tenga mejor justicia que el que no tiene cómo pagar justicia? Tendrían que hacer todos los abogados contratados por el Estado y sacar derechamente el negocio de un poder del Estado tan importante. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han escuchado que se discute? ¿Se discute efectivamente ese tema? Ya, eso después nos lo pregunto si quiere más solito, pero tal vez la gente se tiene que ir. Que nosotros también tenemos que replantearnos, discutir una nueva forma de constituir el poder. La ley o el cúmulo de leyes que son la Constitución es cómo el poder le habla al derecho. Esa frase, la ley, es cómo el poder le habla al derecho. Uno pregunta, ¿quién es el poder? ¿Vamos a ser nosotros? Entonces se puede responder desde una democracia participativa. O sea, esta práctica de deliberación va a tener que ser parte de los hábitos de una nueva democracia ya no representativa. Porque ese poder que vamos, por ahí logramos, va a tener otro concepto, va a ser el poder como obediencia. Es decir, nosotros no vamos a comprar al candidato por lo que nos ofrece o nos vende como pomada, ¿no? Que viene, se acicala, te sonríe, sino que la hoja en blanco que tanto se habla, en definitiva, debe estar escrita desde la base. Y los representantes, delegados o parlamentarios, o como se llamen, van a estar obligados, porque el poder como obediencia le dictamina a ese representante de esta comunidad y de aquella lo que tienen que hacer. No sé si se entiende. Entonces, es no pedir permiso, porque yo he escuchado en varias reuniones y asambleas que se habla mucho de la petición. ¿Cómo vamos a decir? Todo está en este momento en tela de juicio. Todas las instituciones. Pueda estar en la nueva Constitución y que no sea solamente hecha desde los políticos. Eric habló el tema del acceso a la justicia. Ah, ya, perfecto, ya. Eso es una pregunta muy complicada y yo también me la he planteado, pero no solamente en la justicia, sino que en muchas cosas. Uno tendría que aquí tal vez atacar el problema desde la base, desde que son cabros chicos los futuros abogados, futuros lo que sea, como que instalarles la ética, la justicia, la razón y cosas así, para que después en el futuro, cuando decidan qué quieren ser, ya sea doctores, ya sea profesores, profesoras, doctora, abogados, abogadas, como que decidan como que tal vez dedicar sus conocimientos en beneficio de la gente y no simplemente que se vendan por plata. ¿Me entienden ahí? Eso no sería como un problema tan como solucionable a través de la estructura como jurídica de que tales abogados solamente defienden el Estado. No, sería como que una solución más estructural a nivel de educativo, de educación. Entonces ahí no podría estar la cubilla. Claro, para complementar, que bueno, el sistema económico político que nos rige se basa justamente en eso de la competencia. Entonces cada uno que pueda sacar provecho del otro de alguna manera lo va a aprovechar, porque en eso se basa. Eso para terminar de responder la pregunta del amigo. Ya. Como solución en realidad es demasiado difícil. No, habría que cambiar la decisión de lo político. Allá cada uno tendrá su decisión.
Ya, la primera pregunta. Y con respecto a la primera pregunta del amigo, me cayó bien. La implicancia de decir que la soberanía reside en la nación, bueno, es que asume que hay solo una nación y que el Estado chileno no es plurinacional y en la Constitución no se reconocen los pueblos originarios o los diferentes matices de naciones que hay en Chile. Eso es como... También me... Sí, eso. La territorialidad. Eso. La nación no necesita... La nación es solo un grupo. Pero espérese un poquito. Bueno, por mientras que ya. Y por mientras, la segunda pregunta, lo de los cabildos. A mí me gustaría que los cabildos, que sean vinculantes, como pasó tanto como en Portugal, como pasó en Colombia, como pasó en Bolivia, que al final de ahí las decisiones que se tomaban ahí se subían a tal vez a un cabildo más de vecinal a comunal, de comunal a más provincial, regional, y vayan subiendo. Eso me gustaría que pasara a mí. Y eso, por ejemplo, en el acuerdo que se firmó el viernes pasado no está incluido y, como dije, todo esto se puede pelear. Y a mí me encantaría que pasara eso porque no solamente es más legítimo el proceso porque toma las posturas de la gente que en verdad vive en Chile y sus realidades más próximas, sino que también ojalá se puedan seguir dando instancias como esta de que se abran los vecinos, se ven las caras y se empiezan a conocer. ¿Okay? Con esto y cerramos, por favor. Estoy cagado frío. Bueno, no es una pregunta en realidad, es como un consejo. Yo quiero representar a la población que solamente apoya, ¿cachai? Pero habla de asambleas, de cabildo, de cambiar la constitución, pero en realidad no saben ni siquiera qué es la constitución. Nosotros, como en ese estado, según ustedes, ¿qué nos podrían aconsejar que nosotros deberíamos informarnos para poder participar bien y estar de acuerdo en todo lo que se está pidiendo? Pero con una base, porque hay mucha gente que no sabe qué es la Constitución, que ya está hecha e incluso así quiere cambiarla. Entonces, quiere cambiar la Constitución que ya está hecha, pero no conoce ni siquiera de cómo está formada. Entonces, apoya, porque hay mucha gente que no sabe, pero sí apoya el movimiento, pero sin saber por qué se está peleando, solo que por lo que a ellos les está afectando, pero hay una cosa más de fondo en esto. Entonces, como ustedes conocen más del tema, me gustaría que nos dijeran a nosotros, a los que no sabemos muy bien cómo es el asunto, en qué deberíamos apoyarnos para poder tener una opinión de verdad en frente a esto. O sea, sí, uno es cosa también, uno se puede sentar en el computador y empezar a buscar cosas, videos, tal vez como a mí, si es que estamos hablando de gente que tal vez no tiene mucha base de educación cívica, podría ser como videos que sean más interactivos, que se le quede más la idea en la cabeza. Y no solamente eso, yo no sé quiénes tendrán Instagram y quiénes no, pero ahí abajo está nuestra cuenta de Instagram de la coordinadora y ahí se pueden enterar de todos los eventos que hacemos porque estamos desplegándonos a lo largo de todo Santiago y ojalá el día de mañana alcancemos la mayor parte de Chile posible, pero ahí damos muchos talleres como estos de distintas temáticas, con distintos enfoques, también hacemos simulacros de asamblea constituyente, pero ojalá, yo creo que lo que mejor sería para todos es participar lo más posible porque algo se les va a quedar en la cabeza borrosa aunque sea y también se van a acostumbrar a hacer vida cívica, que eso yo creo que es lo más importante acá, más que simplemente, o sea, sí, están informados pero es como que usarlo en la práctica, ¿me entiendes? Uno de los abogados que hace ese lenguaje un poco más sencillo, al igual que usted. ¿Atria? Atria. ¿Sí? ¿Ustedes recomiendan en ese sentido a Atria, que es como un poco también más didáctico? O sea, primero Atria va a venir en 2 semanas para acá. 1. 2, yo tengo ciertas discrepancias con Atria en algunas cosas, pero él sí es bien didáctico, es pedagogo y también es bien objetivo para sus cosas, así que si lo pueden escuchar, Fernando Atria es una muy buena opción para informarse acerca de todo esto. Cuando salió el acuerdo, él estalló a la fama de una manera impresionante porque sacó un video muy bueno explicando cómo funcionarían los 2/3 y ese video está muy bien hecho y más encima como que lo hace con su hija al lado, así que una forma muy cariñosa de hacerlo, muy didáctica, así que les recomiendo caleta seguir a El Atriarcado, creo que es la página de Instagram, que
el atriarcado. Es un buen juego de palabras, sí. Y ahí explica muy bien todo, y especialmente ahora, él está en su salsa, porque él hace como años sacó un libro que se llama La Constitución Tramposa, y ahora como que finalmente como que lo están escuchando y lo han invitado a todas partes. Así que si lo pueden escuchar, ver entrevistas, lo que sea, es muy recomendable, sí. Bien, ya. Ya. Bueno, compañeros, lo primero, darle las gracias a Cristian y a Santiago de la Asamblea Constituyente de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí en el territorio, en la población. Bueno, yo creo que todas y todos sacamos como cositas en limpio y entendemos hoy día que el juego o que la política mal utilizada en mucho tiempo, es una herramienta, pero tiene que ser una herramienta del pueblo, para el pueblo. O sea, la Constitución es un cuerpo normativo, pero que sí es política. Y la política la hacemos todas y todos aquí, desde el territorio y para el territorio. Esa es una cuestión súper importante. Lo otro, bueno, más allá de las discusiones que puedan darse en relación a este acuerdo, y que bien decían los compañeros acá, que es un acuerdo que hoy día no está sellado. O sea, todos los que estamos acá, de alguna forma, estamos buscando la representación válida, porque nos sentimos tocados también en esta representación. Sentimos que el pueblo, de alguna forma, tiene que verse escuchado. Y estamos avanzando, o sea, hace 35 días atrás no teníamos nada. No estábamos hablando de Constitución. Hoy día no hay ninguna voz en este país que no pueda declarar que una nueva Constitución es necesaria para construir un Chile diferente. Eso es una cosa. Hoy día, si hay compañeras y compañeras que siguen en la calle, es precisamente porque no tan solo se cambie la Constitución, no tan solo lleguemos a este proceso del plebiscito, sino que encontremos también en quien llevó adelante este proceso, o sea, en el pueblo, los representantes válidos para que este proceso se pueda dar de la mejor forma. O sea, lo que hacemos nosotros acá en el territorio también es quebrarle la mano al sistema. Porque como decían acá el compañero, yo bueno, escuché atentamente como las recomendaciones de cada uno. Hay una cuestión que está más allá incluso de la legalidad, más allá incluso de la formalidad de esta Constitución, que tiene que ver con el trabajo de la autogestión. Lo que nosotros hacemos en plena libertad. Aquí nosotros somos libres de hacer. De hecho, si nosotros truecáramos, romperíamos el sistema. Y no necesitaríamos del sistema ni una Constitución que nos regulara. Eso es lo que hacemos desde el territorio, por ejemplo, desde la Casa de la Agrupación Cultural Violeta Parra. Nosotros trabajamos la autogestión, porque entendemos que el ser humano, en sus necesidades más básicas, en sus necesidades más intrínsecas, se funda de una manera distinta a lo que la ley o lo que la normatividad puede expresar. O sea, lo que nosotros podemos hacer en nuestra relación como pares. Y esa es una cuestión que nosotros estamos descubriendo también. No solamente llegar a un acuerdo constituyente, que es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, eso por una parte. Lo otro es invitarlos a seguir movilizados. ¿Por qué? Porque las movilizaciones son las que nos tienen hoy día de pie. Y si nosotros queremos mejorar este acuerdo, la única forma de mejorar este acuerdo es estando en la calle. La calle y los compañeros y compañeras que han estado en primera línea, que nos ha hablado, hoy día nos ha tocado el tema, son las compañeras y compañeros las que nos tienen hoy día planteando estos temas acá. Entonces, mientras nosotros sigamos vinculados, mientras nosotros sigamos movilizados, mientras nosotros adquiramos conciencia y utilicemos esta conciencia a favor de las demandas del pueblo, vamos a avanzar. Es un paso más. Este es un paso más. La ilustración es un paso también como lo fue la evasión. Se decía cuando empezó este proceso, bueno, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Concientizar, autoeducarse, también es otra forma de luchar. Lo que estamos haciendo aquí es luchar también, compañeras y compañeros. Es por eso que los llamamos a no bajar las manos, a no bajar los brazos, a seguir levantando las banderas en los territorios, en cada territorio, como lo hacemos aquí desde la organización, como lo hacen también los compañeros de la Escuela Popular, que generan conciencia desde las bases, o sea, llegando a la población, a la conciencia de los más pequeños incluso,
de las personas, de los jóvenes que se están formando hoy día en el territorio, para poder seguir conquistando los derechos y las demandas del pueblo. Porque hasta aquí, todo lo que nosotros hemos alcanzado no ha sido a través de los acuerdos, ha sido a través de la conquista del pueblo. Todo lo que nosotros hemos alcanzado aquí ha sido vía conquista, no vía acuerdo. Hasta aquí no hemos acordado nada, hasta aquí todavía no hemos votado nada. Si de alguna forma en el Congreso se legisló para que en primera instancia se aprobara el proyecto de las 40 horas, no fue vía acuerdo, fue vía la presión del pueblo movilizado. Entonces es una cuestión que nosotros tenemos que tener súper claro. El sueldo y todo lo que nosotros podamos conseguir es vía conquista. Los derechos no se piden, se conquistan y se exigen. O sea que lo que estamos haciendo aquí es exigiendo la dignidad de usted, mía, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos y de los que vienen después de nosotros. Así que un aplauso a los chiquillos y arriba las que luchan, los que luchan y los que vamos a seguir luchando hasta que la dignidad se haga así. Vecinas, vecinos, solamente para cerrar y agradecer nuevamente la presencia de todas y todos ustedes aquí hoy día. Es impresionante realmente lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas, que hayamos partido con cabildos, con movilización social en las calles, con cacerolazos permanentemente, que hayamos presionado a tal punto de que hoy día estemos pudiendo hablar con todas sus letras, con todo el peso de la ciudadanía movilizada, la posibilidad de construir una nueva constitución, la posibilidad cierta de construir una nueva constitución, es un hecho histórico fantástico que tenemos que saber aprovechar en todo su esplendor, y por eso esta instancia y por eso las próximas instancias que también vamos a tener aquí. Queremos aprovechar de invitarlas a las próximas sesiones de esta Escuela Popular Constituyente. Esta es la primera sesión que habló sobre qué es una constitución y cuáles son las características de la actual Constitución de la República, la Constitución hecha en dictadura. La próxima semana, próximo sábado, a las 7 de la tarde, aquí mismo, vamos a tener la segunda sesión que va a hablar sobre esta Constitución y el Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? Bueno, ese Estado que tenemos hoy día, que no garantiza derechos, que no garantiza que los ciudadanos vivan con dignidad, porque lo deja todo al arbitrio del mercado, y donde solo llega el Estado cuando hay alguien que está muriéndose de hambre y le pasan un subsidio para que no se muera, ¿cierto? Esa situación, el Estado subsidiario, es lo que la próxima sesión vamos a investigar aquí, y los compañeros nos van a contar de manera específica cómo aparece eso en la Constitución y cómo pudiésemos cambiarlo. Y la tercera sesión de esta Escuela Popular Constituyente va a ser el sábado 7 de diciembre, donde vamos a hablar de los mecanismos para cambiarla, y esa es la discusión que está más candente hoy día con el tema del acuerdo, con cómo se va a desarrollar este proceso y cuál es el rol del pueblo, de la ciudadanía movilizada en todo esto que sabemos que es protagónico y que va a seguir siendo protagónico. A esa tercera sesión va a venir, nos va a acompañar el abogado constitucionalista Fernando Atria, que también, como les decían, es un sujeto que desde la perspectiva de la sociedad, del pueblo, de la gente más sencilla, de los que somos oprimidos por esta constitución y por este modelo, puede levantar una voz dándonos algunas señales de por dónde debiésemos intentar transformarla. ¿Sí? Él también nos va a ayudar muchísimo. Así que próximo sábado a las 7 aquí mismo, sábado subsiguiente, el 7 de diciembre, aquí mismo, para seguir desarrollando esta escuela constituyente. La idea es que de aquí saquemos algunas herramientas analíticas para poder llevarlas a nuestras comunidades, a nuestros barrios, a nuestros vecinos, a nuestras familias, que demos la discusión a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, que agitemos este tema para que lleguemos bien parados al plebiscito del próximo año, a elegir una constituyente bien constituida y a ganar una nueva constitución. Ese es el llamado, vecinas y vecinos, así que nos vemos el próximo sábado aquí mismo. Gracias.